Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en una visión de Sócrates bastante diferente. Olvidemos un poco esa imagen típica, ¿no? El sabio, la túnica. ¿Qué tal si pensamos en él como, bueno, como el pandillero de Grecia? Suena fuerte, ¿cierto? Casi una falta de respeto, podrías pensar. Pero justo esa es la idea, la provocación de Yemni del Valle Jiménez, en su artículo. Se llama así, El pandillero de Grecia, y salió en la Peri Aperon, revista de filosofía. Y bueno, en eso nos basaremos hoy. Exacto. Y a ver, es clave aclarar esto desde ya. La autora no está diciendo que Sócrates fuera, no sé, un criminal de callejón. Para nada. Usa pandillero como una metáfora, ¿no? Para hablar de alguien que rompía todo, alguien que iba contra las normas, contra el pensamiento único de Atenas. Un agitador, digamos. Precisamente. Y ella misma redefine pandilla para que se entienda. Dice, y cito más o menos, que es un grupo de individuos con una relación estrecha, íntima, basada en ideales o filosofías comunes. O sea, no habla de delitos, habla de afinidad, de ideas compartidas tan fuertes que crean un grupo aparte. La pandilla de Sócrates entonces sería ese círculo unido por ver el mundo. Dale, el artículo de entrada nos pone en una tensión. Nos pide imaginar a Sócrates, no solo al final, ya condenado, sino desde niño. Y luego, ya de adulto, enfrentando, bueno, la autora lo llama una especie de odio de muchos de sus conciudadanos. Justo lo contrario del amor y la virtud que él tanto discutía. Hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Sí, y parece que esa falta de cuadratura venía de cómo lo veían los demás. Según el texto, para la gente culta de Atenas, él no era un filósofo respetable. Lo veían más bien como un pandillero con problemas de conducta. ¡Qué fuerte la etiqueta! Y la razón que da la autora es... Es casi simple, pero va al fondo. Lo veían así porque no pensaba igual que ellos. Piénsalo, en una sociedad con sus convenciones, sus ideas aceptadas. Su manía de preguntar a todo mundo, al zapatero, al político, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? Eso no se veía como filosofía, se veía como ir contra la corriente, como buscar problemas. Antisocial casi. Entonces, ese no pensar igual no era una diferencia de opinión cualquiera. Era un ataque directo a cómo pensaba la gente. Y ahí entra lo de la gallardía que menciona el texto, ¿verdad? No solo pensar diferente, sino animarse a hacerlo en público, una y otra vez. Exactamente. La autora dice que él asumió ese reto con gallardía. No escondió su forma de pensar, la convirtió en su método, en su marca personal, digamos. Y lo interesante, según esta lectura, es que esa diferencia tan marcada no lo aisló. Al revés, el texto dice que le abrió caminos. Eso de abrir caminos me llama la atención. ¿Qué tipo de caminos? ¿Cómo se veía eso en la práctica? El texto sugiere que pensar diferente le sirvió para fracturar moldes, para desaprender e innovar en su época. Los moldes eran las ideas fijas, las tradiciones, lo que se daba por hecho en Atenas. Sócrates, al cuestionar todo desde la raíz, no solo rompía esos moldes, sino que te obligaba a desaprender, a dudar de lo que creías saber. Y justo ahí, en esa fractura, es donde podía surgir algo nuevo, la innovación. Plantear las preguntas de otra forma. O sea, su innovación no era tanto un sistema nuevo, cerrado, sino una forma nueva de pensar, de preguntarse sobre la realidad y sobre uno mismo. La autora dice que veía a Atenas con tonalidades diferentes. ¿Qué significa eso? ¿Cómo era esa visión distinta? Ver con tonalidades diferentes, yo creo que apunta a una mirada más compleja, ¿no? De la sociedad, de la ética, de la política ateniense. No se conformaba con las definiciones superficiales. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la valentía? Buscaba la esencia. Y al hacer eso, claro, mostraba las contradicciones, las zonas grises que otros no veían o no querían ver. Esa agudeza, esa profundidad, es lo que la autora ve como el brillo, la identidad que Sócrates trajo. Es como si el texto dijera, Atenas te necesitaba. Era tu momento para sacudirnos. Suena como una liberación personal que después quería contagiar, ¿no? El artículo dice que fue más allá de las costumbres especulativas. ¿Qué quiere decir con eso?
¿Y cómo es eso de que alumbró los rincones más oscuros de su cerebro? Bueno, las costumbres especulativas podrían ser las formas más tradicionales de filosofar de la época, quizás más enfocadas en el cosmos o en debates de retórica que él veía medio inútiles y no partían de la ética, ¿no? Ir más allá fue como reenfocar la filosofía hacia la vida humana, hacia el famoso conócete a ti mismo. Y lo de alumbrar los rincones oscuros me parece una metáfora genial de la introspección, de animarse a ver las propias creencias, los prejuicios, la ignorancia. Algo súper incómodo, seguro, para él y para los demás. Romper rótulos, como dice el texto, es eso, quitarse las etiquetas fáciles y ver la complejidad real. Y esta ruptura de moldes, de rótulos, esta forma incómoda de iluminar, ¿qué consecuencias trajo, según el artículo? Pues permitió que emergieran nuevas esferas de pensamiento. La ética, la epistemología, o sea, cómo conocemos, la reflexión sobre uno mismo como centro de la filosofía. Todo eso cobró una fuerza que quizás no tenía antes. Pero claro, como era de esperar, esta novedad tan radical no le gustó a todo el mundo. El texto lo dice clarito. Evidentemente esto no les pareció bien a aquellos de posturas radicales. ¿Y quiénes serían esas posturas radicales? ¿Los sofistas, tal vez? ¿O la gente más conservadora en política o religión? Las cosas, lo establecido. En lo intelectual, político, religioso. Podrían ser sofistas que veían peligrar su negocio, digamos. O tradicionalistas que lo veían como impío o subversivo. O simplemente la gente cómoda en sus certezas a la que le molestaba que este tipo viniera a pincharles el globo todo el tiempo. Su método era una amenaza para cualquier pensamiento rígido. Y es justo ahí, en esa confrontación con lo establecido, en esa incomodidad que generaba, donde la metáfora del pandillero cobra todo su sentido para la autora. Exacto. Ahí cierra el círculo. La autora justifica usar ese término porque Sócrates rompió esquemas impuestos, no jugó según las reglas intelectuales de su tiempo, y, muy importante, no se limitaba por precintos sociales para exponer libremente sus pensamientos. El ágora, la calle, una casa, cualquier lugar era bueno para él. Para preguntar, para debatir. Sin respetar mucho las jerarquías, ¿eh? Entonces, su peligrosidad, la que justificaría llamarlo pandillero en esta metáfora, no era física, no era criminal, era intelectual, social. Así lo ves. Precisamente. Era peligroso para las ideas aceptadas sin más, para la autoridad que no se cuestiona, para la comodidad de no tener que pensar a fondo en lo que uno cree. Su peligro estaba en su libertad radical de pensamiento y en su insistencia en que otros también la usaran. Y eso inevitablemente desestabiliza cualquier orden, ¿no? Cualquier sistema que se base en la obediencia, en la aceptación sin crítica. Es un tipo de peligro que va a la estructura misma del poder que controla el saber o la opinión. Es interesante darle esa vuelta. Uno piensa en peligro y piensa en violencia, en crimen, pero aquí es el peligro de la libertad de pensar hasta las últimas consecuencias. Su arma entonces no era un cuchillo, era la pregunta filosa, la ironía, la mayéutica. Buena analogía, sí, dentro del marco que propone la autora. Y su pandilla, como decíamos antes, no eran cómplices para hacer maldades. Eran personas atraídas por esa forma desafiante de buscar la verdad. Un grupo unido por la filosofía compartida, que seguro también era visto con sospecha por la Atenas oficial. Para mostrar el corazón de este pensamiento peligroso, la autora usa un recurso interesante. Imagina un discurso de Sócrates. ¿Qué nos dice ese discurso sobre su mensaje central, según esta visión? Sí, es una forma muy gráfica de resumir lo que ella ve como la esencia socrática. Se lo imagina diciéndole a la gente: escuchen, ciudadanos, la verdad está dentro de ustedes mismos. Ojo, ese punto de partida ya es radical. Quita la autoridad del saber de afuera, dioses, poetas, políticos, y la pone adentro, en cada uno. Eso ya es bastante subversivo para la época, sí. ¿Qué más destaca ese discurso inventado? Sigue con un llamado a la humildad intelectual. Acepten lo que no saben. Reconocer la ignorancia no como un defecto, sino como el primer paso, indispensable para aprender de verdad.
Luego, insiste en el proceso. No dejen de buscar la verdad a través de la indagación y la reflexión. La verdad no es algo que tenés y ya está. Es algo que se busca, sin parar, hablando, pensando. Y claro, el método. Pregunten todo. No capten nada como verdad absoluta. Esto sí que suena al núcleo de su peligrosidad intelectual. No dar nada por sentado. Sin duda, es un llamado a dudar, a pasar todo por el filtro de la razón, de la evidencia. También está la parte ética. Recuerden que el conocimiento nos mejora. El fin de la filosofía no es solo saber mucho, es ser mejor persona. Alcanzar la virtud entendiendo. Y lo corona todo con la tarea clave: conocerse a sí mismo. Ese es el gran mandato socrático, la base de todo. Hay una imagen muy potente en ese discurso. Aprendamos a reconocer, abortar la preñez equivocada, los vetos. Es imprescindible que florezcan nuevos pensamientos en nuestro Ateneo. A ver, analicemos eso. Abortar la preñez equivocada. Se refiere a deshacernos de las ideas falsas, de las creencias erróneas que tenemos dentro. Esa parece ser la idea, sí. La metáfora del embarazo conecta con la mayéutica, ¿no? El arte de dar a luz ideas. Pero aquí, la autora le da una vuelta. También hay embarazos equivocados, ideas malas, prejuicios. Vetos, dice ella, quizá prohibiciones que nos ponemos nosotros mismos o que nos pone la sociedad para no pensar ciertas cosas. Y dice que tenemos que ser capaces de identificarlos y abortarlos. O sea, descartarlos a conciencia. Es como una limpieza intelectual activa, Para hacer espacio. para que puedan florecer pensamientos más auténticos, más verdaderos, en uno y en la ciudad, en nuestro Ateneo. Es fascinante como todos estos puntos, introspección, humildad, crítica radical, autoconocimiento, esa limpieza intelectual, refuerzan la imagen de alguien que no dejaba nada en pie, ni afuera ni adentro. No es solo juntar conocimiento, es cambiar radicalmente la forma de ser y de pensar. Exacto. Y este cambio, según el análisis del artículo, no es algo que uno haga solo, encerrado. Aquí la autora mete otra dimensión clave. Necesitamos a los demás. ¿Cómo? ¿Cómo encaja la necesidad de otros en esta filosofía tan centrada en el yo, en el interior? El texto lo dice bastante directo. Necesitamos a otros. Y no solo para ayudarnos, para colaborar, que eso sería lo obvio. Añade algo más sorprendente. Necesitamos a otros de sus opiniones, cooperación y hasta de su repudio. Hasta del repudio. Eso sí que es una fuerte. Contraintuitivo total. ¿Cómo justifica la autora que necesitemos el rechazo de los demás? La explicación que da el texto es que esta interacción, incluso la pelea, el rechazo, repudio, nos hará conscientes de la integridad de nuestras capacidades para ser de un modo u otro. O sea, es en el choque con los otros, en la tensión con opiniones distintas, incluso con la hostilidad, donde nos vemos forzados a definirnos, a entender nuestros límites, nuestras fuerzas, nuestras debilidades. El conflicto, aunque suene raro, puede ser una herramienta para conocerse a uno mismo. Entiendo. Es como si el roce con los demás, aunque sea áspero, nos fuera puliendo, nos hiciera conscientes de nuestra propia forma. No podemos conocernos del todo en el vacío, ¿no? ¿Y qué sale de esa interacción, que a veces es conflictiva? Según el texto, de toda esa red compleja de relaciones que incluye ayudar y rechazar, puede nacer la civilidad humana en diversidad, cohesión y entendimiento. Ojo, no es una visión idealista de armonía ignorando las diferencias, es lo contrario. Reconoce que la diversidad, incluso el conflicto, si se maneja con diálogo y respeto, aunque Sócrates a veces llevaba la ironía al límite, son claves para construir una comunidad que se entienda a sí misma justamente a través de sus tensiones. La unión no viene de ser todos iguales, sino de entendernos mutuamente incluso desde el desacuerdo. Y esto conecta perfecto con la vida de Sócrates, ¿no? Su método era diálogo puro, necesitaba gente con quien hablar. Y muchas de esas charlas eran tensas, hasta hostiles. Su juicio final lo demuestra. Totalmente. Su filosofía no se puede separar de la interacción social, y muchas veces del conflicto. Él mismo fue la prueba de esa idea. El pensamiento se forja en el encuentro con el otro, aunque ese encuentro sea un desafío. Y bueno, esta línea nos lleva ya al final del artículo, a la idea del legado de Sócrates, visto con esta metáfora de la pandilla intelectual. Sí,
La autora cierra su interpretación imaginando unas últimas palabras de Sócrates a los atenienses, específicamente sobre la acusación que lo mató, la de corromper a los jóvenes. ¿Y cómo se imagina que responde a eso? Se lo imagina diciendo, con una mezcla de desafío y seguridad: no me rehúso a ser acusado de corromper a los jóvenes para que piensen diferente. Es una declaración tremenda. No niega la acusación así nomás. La resignifica, admite que los hace pensar diferente y asume esa corrupción como parte de su misión, de su filosofía. Es una aceptación muy audaz. Básicamente está diciendo, sí, los corrompo sacándolos de su comodidad mental, enseñándoles a preguntar, y no me arrepiento. Exactamente esa es la actitud. Y remata con una frase llena de fe en el futuro, que resume toda la metáfora del artículo. Porque estoy seguro que algún día mis ideas parirán la pandillita filosófica de Grecia. La pandillita filosófica de Grecia, qué buena expresión. No habla de una academia ni de una escuela formal, sino de una pandillita. Mantiene la metáfora hasta el final. ¿Qué te sugiere ese diminutivo, pandillita? Podría sugerir varias cosas, ¿no? Quizás que al principio eran pocos, casi secretos, frente al poder. Quizás la intensidad de los lazos entre ellos, como en la definición de pandilla que dio al inicio: relación estrecha, ideales comunes. O tal vez un poco de ironía humilde, muy socrática. Pero bueno, sea como sea, se refiere claramente al impacto duradero de su método, de su espíritu crítico, que seguiría vivo a través de Platón, de Jenofonte, de tantos otros, formando no una institución rígida, sino una corriente viva de pensamiento crítico, una pandilla, unida no por sangre ni por tierra, sino por el amor a la sabiduría y el valor de preguntar. Es una forma muy potente de decir que confiaba en que su legado intelectual, esa forma peligrosa de pensar, no iba a morir con él, que esa semilla de cuestionamiento iba a brotar. Definitivamente, sugiere que la verdadera herencia de Sócrates no son dogmas fijos, sino una actitud, un método, una comunidad de buscadores que seguirían desafiando las certezas, una pandillita destinada a crecer y a influir muchísimo en Occidente. Bueno, hagamos un pequeño resumen entonces. Hemos recorrido esta interpretación de Sócrates como un pandillero intelectual, siguiendo el análisis de Yemní del Valle Jiménez, una figura que no se conformó, que rompió moldes activamente en su época. Vimos cómo su insistencia en pensar diferente, su método de preguntar siempre y su búsqueda radical de conocerse a sí mismo lo convirtieron, según esta visión, en alguien incómodo, disruptivo, peligroso para lo establecido, pero clave para la filosofía y la ética. Resumido en ese discurso imaginado. La verdad está dentro, la humildad intelectual es el inicio, la crítica es el método constante y la necesidad del diálogo, incluso el difícil, para crecer como persona y como sociedad. Y cerramos con la idea de un legado que perdura, no como escuela dogmática, sino como esa pandillita filosófica, una tradición de pensamiento crítico y valiente que nació de su coraje para desafiar y enseñar a otros a hacer lo mismo, a pensar por sí mismos. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Ver a Sócrates con esta lente del pandillero, la verdad nos sacude un poco. Nos obliga a repensar la imagen del filósofo tranquilo y verlo más como un agente de cambio radical, un provocador intelectual. Sin duda. Nos invita a valorar no solo la sabiduría de sus preguntas, sino también el tremendo valor que se necesitaba para hacerlas en ese contexto. El valor de desafiar las convenciones, no por rebelde nomás, sino como parte de una búsqueda honesta, profunda, de la verdad y de ser mejores personas. Y esto nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? Una que sale directo de esta exploración del texto de Jiménez. Si Sócrates fue, en esta lectura, un pandillero intelectual por romper esquemas y desafiar el pensamiento dominante en su Atenas, ¿quiénes podrían ser los pandilleros intelectuales, sociales, culturales de nuestra época? ¿Qué personas o grupos hoy están desafiando nuestras normas más firmes, cuestionando nuestras verdades absolutas? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de su valentía o quizás de la propia incomodidad que nos causan para mantener vivo nuestro propio espíritu crítico? Ahí queda, para seguir reflexionando.